Oye, papá, hazlo rápido y en silencio. Mamá podría escucharnos. Mi voz salía débil, como si me costara mucho hablar. Sentía un nudo en la garganta. Cada palabra pesaba, como si arrastrara un secreto que amenazaba con desbordarse en mi pecho. La tía me miraba con fuerza, mientras mis manos se aferraban inconscientemente a la manta, buscando un ancla. Mi respiración entrecortada e irregular parecía traicionarme en el silencio de la habitación. Cada sonido, por mínimo que fuera, me detenía en seco, temiendo que aquello que había mantenido oculto por tanto tiempo saliera a la luz. Hola a todos, soy Paulina, y hoy voy a contarles mi historia. Una que alguna vez juré guardar en lo más profundo. Una que quise olvidar por completo, pero aquí estoy, enfrentándome a ese recuerdo que me sigue como una sombra. Lo más difícil es admitir que en esta historia, la villana fui yo. ¿Suena como algo salido de una película? Algo tan improbable que parece inventado, pero no es ficción. Ocurrió en mi vida, en mi realidad. Aunque intenté dejarlo atrás, ese fragmento del pasado sigue grabado en mi mente, desgarrándose. ¿Por qué sigue siendo tan impresionante? Mi papá, un hombre decidido y fuerte, pero conmigo siempre ha sido cálido y protector. Mi madre, Claudia, es enfermera en un hospital cercano a nuestra casa. Es una mujer con una delicadeza innata, y su amor por los clásicos es algo que siempre he admirado. Cada noche la veía sentada junto a la ventana, bajo la luz cálida de su lámpara, sumergida en algún libro. Su forma de enseñarme sobre la vida, con palabras llenas de sabiduría y ternura, dejó una huella profunda en mí. Fue ella quien me mostró cómo vivir con autenticidad y sensibilidad, invitándome a ver el mundo con los ojos de un poeta. Crecí rodeada del amor incondicional de ambos. Ellos dedicaron su vida a cuidarme y protegerme. De niña, cuando mi padre llegaba a casa, corría hacia él y me lanzaba a sus brazos, rodeándole el cuello con fuerza. Para mí, él siempre fue mi refugio, como si todo lo malo pudiera desvanecerse con tan solo sentirme segura en su abrazo. Nunca había reflexionado demasiado sobre mi vida. Me sentía rodeada de amor y seguridad, y eso era suficiente para mí. Desde pequeña, siempre fui curiosa, fascinada por todo lo nuevo y hermoso que la vida tenía para ofrecer. Creía que mi existencia era tranquila, casi inquebrantable. Solía vestirme con mis mejores vestidos y, emocionada, daba vueltas frente a mis padres esperando sus halagos. Siempre me sonreían con orgullo, regalándome palabras que iluminaban mi día y me hacían sentir como la niña más especial del mundo. Cada noche, después de cenar, la familia se reunía frente al televisor. Yo tenía la costumbre de sentarme en el regazo de mi papá, rodeada por la calidez de sus brazos. Esa cercanía se convirtió en mi refugio, un recordatorio constante del amor y cuidado que me rodeaban. Incluso al crecer, seguía buscando esa sensación de protección, como si aún fuera la niña pequeña que no tenía nada que temer. Sin embargo, con el tiempo, algo comenzó a cambiar. Noté que los abrazos de mi papá ya no eran tan naturales como antes. A veces vacilaba antes de rodearme con sus brazos, y otras veces su gesto era más firme, como si estuviera lidiando con algo que no podía expresar. Su mirada, que siempre había sido amable y reconfortante, ahora parecía cargada de algo que no lograba descifrar. ¿Qué era esa especie de duda que me inquietaba? Intenté ignorarlo, convenciéndome de que todo era producto de mi imaginación. Pero esa sensación de incomodidad seguía ahí, creciendo poco a poco. Mi papá, siempre tan disciplinado y fuerte, continuaba siendo esa figura que yo admiraba profundamente. Su cuerpo, resultado de años de esfuerzo en el gimnasio, reflejaba fortaleza y dedicación. Pero últimamente,
Esa admiración que sentía parecía transformarse en algo que no lograba comprender del todo. Un día, al regresar de la escuela, lo encontré sentado en el sofá como de costumbre. Sin pensarlo, corrí hacia él y me lancé sobre sus piernas, algo que había hecho incontables veces. Me abrazó como siempre. Pero esta vez, algo era distinto. Aunque el gesto seguía siendo cálido, una sensación extraña se coló en el ambiente. Intenté ignorarlo, atribuyéndolo a mi propia paranoia, pero la incomodidad no desaparecía. Mientras intentaba acomodarme, noté que mi corazón comenzaba a latir con fuerza. De repente nuestras miradas se cruzaron, pero no encontré en sus ojos esa calidez habitual. En su lugar, había una expresión difícil de interpretar, algo que me hizo sentir inquieta. Antes de que pudiera decir algo, mi mamá entró a la sala, rompiendo la tensión que parecía haberse instalado entre nosotros. Me levanté rápidamente, fingiendo que todo estaba bien, aunque en mi interior sabía que algo había cambiado. Desde ese día, las cosas no volvieron a ser como antes. Mi papá comenzó a mostrarse más atento, haciendo preguntas sobre mi vida y prestando interés en detalles que antes desapercibidos. Incluso empezó a traerme regalos, ropa nueva, pequeños obsequios que no había pedido. Aunque intentaba verlo como un gesto cariñoso, no podía evitar sentirme incómoda. La relación entre nosotros se volvió distante de manera silenciosa. Había menos palabras, y los momentos de silencio se hicieron más frecuentes. Su mirada, cuando se posaba en mí, parecía perdida, como si estuviera atrapado en pensamientos que no podía o no quería compartir. Fue entonces cuando comprendí que algo se había roto entre nosotros, algo que ninguno de los dos sabía cómo reparar. Todo llegó a un punto de ruptura. Mi mamá había viajado por trabajo, y me quedé sola con mi papá en casa. Al regresar de la escuela, encontré una cena impresionante sobre la mesa, preparada por él. La imagen me sorprendió, y una extraña sensación se instaló en mi estómago. ¿Qué estaba pasando? El ambiente en la casa cambió repentinamente, como si algo estuviera ocurriendo. La atmósfera era distinta, casi romántica. Las velas brillaban suavemente, el aroma de la comida llenaba el aire, y 2 botellas de vino tinto descansaban sobre la mesa. No pude evitar sorprenderme. Mis ojos se abrieron como platos mientras observaba a mi papá. ¿Qué está celebrando? Aún pensaba que todo era una coincidencia agradable, una sorpresa que no debía significar nada más. Mi papá, con su típica sonrisa, me explicó que había tenido un buen día en el trabajo y quería celebrarlo. Me contagió de su alegría y decidí no hacer más preguntas. Solo quería disfrutar de la cena. Nos sentamos y comenzamos a comer. Mientras el vino se servía lentamente en el momento perfecto, la luz de las velas creaba un ambiente acogedor, casi mágico. Al principio, todo parecía tan normal, pero poco a poco la cercanía empezó a sentirse diferente. Como si algo nuevo se estuviera gestando entre nosotros. No lograba entenderlo. Nos reíamos y compartíamos recuerdos de mi niñez, cuando siempre estaba cerca de él. Recordábamos momentos felices, bromas, y reíamos como si todo fuera a retroceder en el tiempo, desvaneciendo cualquier tensión. Las risas llenaban la habitación, y el ambiente se hacía cada vez más cercano, más íntimo. Terminamos las 2 botellas de vino, y en algún momento sentí que el mundo comenzaba a girar. Sabía que el vino estaba haciendo efecto. Me sentía mareada. La cabeza me daba vueltas, como si el alcohol hubiera desvanecido toda lógica. Nos estábamos sentando más cerca que antes, y no sé si fue por el vino o algo más, pero de repente, sin pensarlo, una pregunta salió de mis labios. ¿Te gustó? La formulé con una voz suave, pero ya no era la misma pregunta inocente de antes.
Esta llevaba un peso distinto, algo más profundo, que mi mente sobria jamás habría permitido. Mi papá se quedó en silencio por un momento. Luego me miró, sus ojos pensativos buscando algo en mí. Finalmente respondió con una sola palabra, pero llena de un significado profundo. Sí. Nos quedamos mirándonos en silencio, como si el aire se hubiera detenido. La distancia entre nosotros ya no existía. Algo nuevo estaba pasando, algo que no podía comprender del todo. No sé qué me impulsó a actuar como lo hice en ese instante. Si fue el alcohol o todo lo guardado durante tanto tiempo. Sin pensar, me acerqué y lo abracé. Mi cuerpo se llenó de una extraña sensación, pero no me detuve. Lo único que sabía en ese momento es que ya no podía controlar mis sentimientos. Él hizo una pausa, como si también estuviera reflexionando sobre algo, y luego me abrazó. Sus brazos se cerraron alrededor de mi cintura, acercándonos aún más. Nos miramos a los ojos durante un momento prolongado, como si no fueran necesarias más palabras. Parecía que ambos comprendíamos lo que no se decía, lo que flotaba en el aire sin ser nombrado. Sin decir una sola palabra, nuestros labios se encontraron en un acto de amor y pasión. Al principio nuestro abrazo fue suave y cauteloso, como si estuviéramos redescubriendo una ternura familiar. Pero después de unos segundos, la duda desapareció, y lo que quedó fue una sensación intensa y aplastante. Nuestros abrazos se apretaron cada vez más, como si quisiéramos aferrarnos a ese momento, como si no quisiéramos soltarlo nunca. Sentí el latido del corazón en el pecho y el calor de su cuerpo, que hizo que todo lo demás desapareciera. Él empezó con sus manos a explorar cada línea y cada respiración. La ternura inicial dio paso a caricias anhelantes, como si no pudiera controlar el deseo creciente. Sus manos se deslizaban alrededor mío con una mezcla de cautela y ansia, como si quisiera explorarlo todo, sin perderse nada. Cada toque, cada gesto, me hacía estremecer, como si yo supiera responder a cada uno de sus movimientos. Él me levantó con cuidado pero con firmeza. Sus brazos me sostuvieron con fuerza, como si no quisiera soltarme. Lo abracé y, con nuestras respiraciones aceleradas, caminamos hacia la habitación, donde solo había luz tenue, no procedente del exterior. En ese momento, ya no nos importaba nada más. Ni el tiempo ni el espacio, sino solo estar uno junto al otro, como si el mundo se hubiera detenido en ese instante. Todos los pensamientos desaparecieron, dejando solo una sensación de anhelo intenso y una profunda conexión que no podía expresarse con palabras. Yo estaba emocionada. Estaba experimentando cosas nuevas. Su herramienta era mucho más de lo que podría haber imaginado. Nuestros labios volvieron a encontrarse de forma dulce, pero apasionada, como si no pudiéramos separarnos. Podía sentir su aliento caliente. Sus manos empezaron a moverse con rapidez y las prendas empezaron a caer al suelo. Ambos sentimos una vulnerabilidad que estábamos revelando aquella noche. Ya no nos guardamos nada. Todas las barreras y reservas se habían desmoronado poco a poco. El mundo parecía reducido a nosotros dos en ese momento. Cada gesto, cada roce, se parecía a una búsqueda para grabarnos en la memoria del otro, en la piel, en lo profundo. No se trataba solo de una conexión física, sino de una fusión de emociones y deseos secretos que habían estado guardados durante tanto tiempo. ¿Es posible que algo tan prohibido se convierta en lo más deseado? Al día siguiente, cuando mi madre regresó a casa, todo parecía haber vuelto a la normalidad. Mi padre y yo sonreímos y charlábamos como si nada extraordinario hubiera sucedido. Pero dentro de mí, en mi interior, sabía que ambos sabíamos lo que había ocurrido. Esa verdad flotaba en el aire, invisible pero presente. Aunque en el fondo, manteníamos nuestra apariencia natural, entre mi padre y yo
Había caído un silencio pesado y cada mirada y cada gesto tenía un significado diferente, como si compartiéramos un secreto que nadie más podía conocer. Aunque sabíamos que lo que hacíamos estaba mal, no podíamos frenarlo. ¿Por qué nos cuesta tanto detener lo que sabemos que está mal? La lucha interna entre la culpa y el deseo aumentaba, pero ninguno de los dos estaba dispuesto a detenerse. Cada gesto, cada mirada era una señal de que seguiríamos. Una noche, mientras mi madre dormía profundamente, él entró en mi cuarto sin hacer ruido. Yo continuaba en un sueño profundo, sin darme cuenta de que estaba a mi lado, rodeándome con sus brazos. Al despertar, una cálida sensación me envolvió, algo tan inesperado que me hizo sobresaltar. Al voltear ligeramente vi su rostro cercano y familiar. Mi primer impulso fue de sorpresa, pero pronto mi rostro se suavizó en una sonrisa y lo abracé con ternura. En ese momento, olvidé todo a mi alrededor. Solo estábamos él y yo, como si el resto del mundo desapareciera. Le susurré con voz temblorosa: «Ten cuidado, no dejes que mamá se entere». Mis palabras salían como si algo me aprisionara, pero sin poder liberarse. Mi corazón latía con fuerza y mis manos se aferraban a las sábanas para intentar calmarme. Mi respiración se descontroló, como si algo invisible me asfixiara, llenándome de ansiedad. El silencio de la habitación era denso. Cualquier sonido, por más leve que fuera, parecía retumbar en mis oídos, acelerando mi pulso. ¿Qué iba a pasar si el secreto salía a la luz? La paranoia de ser descubierta me atormentaba, pero no podía decir que no. Cuando él estaba cerca, sabía que estaba atrapada en esta relación peligrosa, pero no podía frenar mis deseos. Algo dentro de mí me impulsaba a seguir, aunque sabía que este camino solo me conduciría a un desenlace doloroso. El momento que tanto temía, el que había intentado evitar por tanto tiempo, finalmente llegó. Mi madre me llamó para decirme que algo había surgido y que no podría regresar esa noche, sino al día siguiente. Esa noticia, aunque no resolvía nada, nos dio un respiro momentáneo a mi padre y a mí, convencidos de que estaríamos a salvo esa noche. Sin embargo, de repente, ella regresó antes de lo esperado, sin previo aviso. En nuestra imprudencia, no notamos que había entrado en la habitación, donde se quedó de pie, observando la escena en un silencio que lo decía todo. Su mirada fría fue suficiente para hacer que todo se viniera abajo en un instante. Sentí como si me faltara el aire, como si un peso insoportable oprimiera mi pecho. No dije una sola palabra. Mi padre también estaba paralizado, sin excusas ni respuestas. El ambiente en la casa se volvió denso, pesado, como si el tiempo se hubiera detenido, dejando solo espacio para la tensión y la incomodidad. Ya no había lugar para explicaciones ni para disculpas después de lo que había presenciado. Mi madre, en un silencio sepulcral, se dio la vuelta y se fue, saliendo de la casa sin mirar atrás. La atmósfera quedó congelada, como si todo en ella hubiera quedado impregnado por un frío insoportable. Mi relación con mi padre se tornó extraña, el aire lleno de una vergüenza que nos envolvía. Los días siguientes fueron una pesada quietud. Mi madre no regresó, y poco después llegaron los papeles del divorcio. Mis padres decidieron poner fin a un matrimonio que siempre consideré indestructible. La casa, que antes rebosaba de risas y recuerdos, ahora estaba vacía y fría, reflejando la ruina de lo que alguna vez fue una familia unida. Me sentía perdida en un torbellino de emociones, sin saber a quién recurrir ni qué rumbo tomar. Mi padre, que siempre fue mi roca, ahora era la causa de mi caída, y mi madre, que me había dado todo su amor incondicional, se había convertido en una figura distante, marcada por el dolor. ¿Es posible reparar algo cuando se ha roto para siempre?
Me di cuenta de que mis errores y debilidades trajeron consecuencias y mi familia, mi mundo, se rompió por decisiones que jamás imaginé que nos llevarían a este final. El daño no solo afectó a mi madre, sino también a mi padre y a mí, dejando cicatrices que no se pueden borrar. Los límites, una vez rotos, no se pueden volver a establecer. El amor, por más fuerte que sea, no puede sanar errores tan profundos. Ahora me encuentro en una encrucijada, sin saber qué camino seguir, sin saber si tengo un lugar en la vida de mis padres. La familia que conocí ahora es solo un recuerdo doloroso, y mi futuro se presenta tan incierto como el momento en que todo comenzó. Solo sé que debo aprender a enfrentar las consecuencias de mis actos y a vivir con este dolor. Sé que muchos me criticarán, me llamarán irreparable, pero lo entiendo. Cada quien tiene su propia perspectiva y acepto el juicio. Lo más importante es que he tenido el valor de enfrentar mi verdad. He asumido mi dolor y mis errores. Mi consejo para quienes escuchen esta historia es que siempre respeten los límites en cualquier relación, especialmente dentro de la familia. A veces, el amor y la cercanía pueden cegarnos, llevarnos a tomar decisiones equivocadas que jamás habríamos imaginado. Las acciones tienen consecuencias y algunos errores no tienen arreglo. Dejan un dolor que perdura para siempre. No permitan que las emociones momentáneas nublen su juicio, ni que la debilidad los lleve por caminos que lamentarán. Respeten los límites, protejan el amor y la confianza en la familia, porque una vez rotos, no hay vuelta atrás. A veces solo tenemos una oportunidad para preservar lo más valioso, y si la perdemos, será el dolor más profundo que jamás enfrentaremos. ¿Te quedaron ganas de más? Nosotros también. Dale un me gusta si disfrutaste de este viaje al lado oscuro de las infidelidades. No te pierdas nuestros próximos episodios. Suscríbete y sigue navegando por nuestro canal para descubrir más historias que te dejarán sin aliento. He agregado los signos de interrogación y exclamación, así como los puntos para mejorar la claridad y el flujo del mensaje. ¿Hay algo más que te gustaría ajustar o añadir? Lo más importante es que he tenido el valor de enfrentar mi verdad. He asumido mi dolor y mis errores. Mi consejo para quienes escuchen esta historia es que siempre respeten los límites en cualquier relación, especialmente dentro de la familia. A veces, el amor y la cercanía pueden cegarnos, llevarnos a tomar decisiones equivocadas que jamás habríamos imaginado. Las acciones tienen consecuencias y algunos errores no tienen arreglo. Dejan un dolor que perdura para siempre. No permitan que las emociones momentáneas nublen su juicio, ni que la debilidad los lleve por caminos que lamentarán. Respeten los límites, protejan el amor y la confianza en la familia, porque una vez rotos, no hay vuelta atrás. A veces solo tenemos una oportunidad para preservar lo más valioso, y si la perdemos, será el dolor más profundo que jamás enfrentaremos. ¿Te quedaron ganas de más? Nosotros también. Dale un me gusta si disfrutaste de este viaje al lado oscuro de las infidelidades. No te pierdas nuestros próximos episodios. Suscríbete y sigue navegando por nuestro canal para descubrir más historias que te dejarán sin aliento. He agregado los signos de interrogación y exclamación, así como los puntos para mejorar la claridad y el flujo del mensaje. ¿Hay algo más que te gustaría ajustar o añadir?